los presentes, compañeros, compañeras que nos acompañan, estudiantes también, sean todos bienvenidos a esta segunda semana y segundo día de actividades conmemorativas por el 48 aniversario de la fundación de la Facultad de Historia. Esta mañana tendremos el privilegio de escuchar a la doctora Adriana Sáenz Valadez. Me permitiré leer una semblanza curricular de su trayectoria académica, bueno, de una vasta trayectoria académica en ese sentido, para posteriormente dar pie a la conferencia. La doctora Adriana Sáenz Valadez es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Es maestra y doctora en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Dentro de su amplia publicaciones podemos destacar algunos, entre ellas Nuevas miradas sobre el género desde los estudios culturales, cuerpos, transformaciones y deseos, y perspectivas teóricas y críticas del cuerpo vistos desde la filosofía y de la literatura, serían las más recientes. También ha sido investigadora invitada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, así como el Centro de Investigación de Género de la UNAM y la Universidad del País Vasco. Asimismo, también ha sido colaboradora en los comités de evaluación de posgrados de CONACYT y evaluado también diversos artículos, capítulos y libros para ser publicados en México y en el extranjero. En este sentido, es integrante también de la Red Universitaria de Estudios de Género, de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. En este mismo sentido, ella cuenta con el perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy o en esta mañana, ella nos impartirá la conferencia titulada La masculinidad tras bastidores, análisis de las creencias sobre la masculinidad. Bueno, pues después de haber leído esta brevísima reseña de su trayectoria académica, pues cedo la palabra a la doctora Adriana Sáenz Valadez y le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues agradezco a todas, a todos, a todos los que están presentes en este momento. Agradezco mucho a la Facultad de Historia, en especial a la doctora Teresa Cortés por su invitación. Para mí es todo un honor estar con ustedes y más en un evento tan importante como es el aniversario de una facultad y la facultad de ustedes. Entonces, yo he preparado una presentación. Lo malo de la presentación es que no les voy a poder ver, pero así también evito divagar mucho. Yo he preparado un asunto conceptual desde mi hacer, ¿no? Que es la filosofía. Entonces, voy a proyectar algunas cosas, voy a explicar para que después podamos dar tiempo, yo creo que a la parte más interesante, que pues era el diálogo, las preguntas y las intervenciones de ustedes. Entonces, si me permiten un momento, voy a poner la presentación para que podamos estar todas y todos en comunicación. A partir de ahorita voy a intentar referirme como todes. Más adelante explicaré por qué la necesidad que tengo de no explicar, no referirme como todos en un asunto universalizante. Entonces, pues presento y, iniciamos. Las preguntas guía que guiarán esta plática son estas. Digamos, si estamos hablando de descolocar las creencias de las masculinidades o de la masculinidad hegemónica, la primera pregunta, pues, ¿qué implican las masculinidades? Después, ¿por qué podemos hablar de diversas masculinidades? ¿Y cuáles son las creencias que cimientan a la masculinidad tradicional o hegemónica? Finalmente, la última, que está muy relacionada con la segunda, es por qué podemos proponer a la masculinidad en plural, pero entendiendo que el simple hecho de hablar de masculinidades es un asunto que está en el borde de lo hegemónico. Entonces, en ese sentido, los momentos que guiarán esta charla son los siguientes. Voy a iniciar con una pequeña plática, una pequeña puntualización conceptual desde qué decimos cuando decimos y hablamos de género. ¿Por qué me es importante empezar con esta puntualización? Porque, bueno, digamos que el concepto género se ha convertido en un concepto problemático, que se le han dado aplicaciones que justo desdibujan el asunto político que llevó a la conceptualización y a la creación o a la postulación del concepto género.
Y si partimos de, como nos dice Celia Morós, de conceptualizar es politizar, bueno, todo concepto está arraigado y todo concepto y toda categoría analítica es una categoría política. Y entonces en ese sentido me es importante, digamos, ver cuáles son los usos que se le han dado a la metodología y a la categoría de género y poder reflexionar un poquito más adelante de cómo el estudio de las masculinidades se inserta en los estudios del género. Y entonces empezamos. La categoría género, yo creo que borda en lo que Sarah Harding, epistemóloga, nos dice. Si deseamos entender las diversas maneras en las que ocurre nuestra experiencia cotidiana, tiene sentido examinar críticamente las fuentes del poder social. O sea, no podemos desarraigar el cuerpo al ser corporizado de las fuentes de poder. Y en ese sentido, el género es una categoría que surge para desestabilizar, digamos, los dispositivos y el régimen heterosexual, pero en muchos sentidos uno de los conceptos que el género ha tenido es el que ubica al género como estudio sobre las masculinidades, sobre las feminidades y sobre las mujeres. Evidentemente es muy importante estudiar los estudios que han hecho y las aportaciones que han hecho las mujeres a estos estudios. Eso es ineludible, diría yo. Pero no son estudios de género, son estudios sobre las mujeres. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en los estudios que ha hecho Sara Beatriz en Perú, que son estudios muy importantes sobre la participación de las mujeres en la guerra de independencia, pero justamente lo llama así, historia de las mujeres, no historia del género, porque el género es justamente un concepto que intenta desdibujar estas categorías dicotómicas. Entonces, ese sería, digamos, el primer uso problemático que se le ha dado al concepto género, equiparándolo como mujer. Y los estudios de las mujeres que son, digamos, ineludiblemente importantes y que se continúen haciendo, el asunto es problematizarlos como concepto y no decir que los estudios de las mujeres son estudios de género. Los estudios de género están implicados en otro paradigma político. El segundo, como categoría útil para las políticas públicas. Aquí tenemos un ejemplo en donde como categoría sigue siendo dicotómica y es un ejemplo, digamos, muy positivo del INEGI que hace una encuesta a las mujeres mayores de 15 años y les pregunta muchas cosas. Entre ellas una que realmente me causó sensación y dice, las mujeres deben vestirse sin escotes para que no las molesten los hombres y nos dice que el 32.2% de las mujeres encuestadas estuvieron a favor de esta respuesta. Este es un uso de la categoría género que es dicotómica y también está equiparando a género con mujeres. Si bien tiene usos, digamos, podemos darle categoría de positivo, también tiene un asunto muy problemático que es digamos, importante que hoy polemicemos, en donde, por ejemplo, se habla de violencia de género cuando se habla de la violencia en el hogar, cuando se habla de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Y eso es desdibujar y borrar la violencia que se está haciendo contra un sector específico de la población. Entonces, es un concepto que se ha utilizado desde las políticas públicas para desdibujar la violencia que se está haciendo hacia un sector específico de la población. Entonces, no es lo mismo decir violencia contra las niñas, violencia contra las mujeres, que violencia de género, porque violencia de género tendría que incluir a todas las subjetividades, a todas las personas que estamos en el mundo. Otra forma, digamos, otra polisemia desde la que se ha utilizado la categoría género, que desde mi perspectiva y de algunas también son, digamos, usos problemáticos. Otro como categoría relacional y violenta de construir y en ello representar a los seres en el mundo. Esta foto que voy a poner, habrá quienes digan, no, es que eso no es violento, eso es guapura, pero justamente violenta a los seres en el mundo porque establece prototipos y establece ideales, los cuales violentan, por supuesto, a quienes lo poseen, que son muy pocos, y a quienes no lo poseen les violenta por igual.
y tiene el asunto problemático de que sigue siendo dicotómico. Sería esto, ¿no? O sea, el género atribuido como un prototipo de lo que se debe ser, y si no eres eso, pues estás en problemas y tienes que comer más barritas Kellogg's. Finalmente, la cuarta, digamos, forma polisemántica de llamar al género es como una estructura relacional y analítica que permite analizar las múltiples relaciones culturales, que estamos hablando de etnicidad, de clase, de geografía, y en ello, por supuesto, relaciones políticas y de poder que atraviesan a los cuerpos y en ello a los seres en el mundo. Entonces, no estamos hablando de una categoría dicotómica, no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de una cantidad sustantiva de variables políticas creadas, categorías creadas que atraviesan a los seres en el mundo, y por eso esta concepción que es bajo la cual surge el concepto, pues es una categoría política y en tanto que no es dicotómica y no responde al régimen heterosexual. Entonces podemos decir que incluye el estudio de la blanquitud, los estudios de etnicidad, los estudios de clase, los estudios de cuerpo, y el género es esa posibilidad de pensar que somos un ser haciéndose. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que descoloca concepciones como cuerpo es destino, como no permitir la experienciación a lo largo de la vida, y está borrando categorías ilemórficas, por supuesto, de definición del ser a partir de las marcas corporales. Entonces, las masculinidades dentro de los estudios de género están estudiando y tratando de descolocar concepciones como que masculinidad es igual a hombre. Aunque en esta conferencia me voy a referir a masculinidad, a hombre y a varón como sinónimos, es evidente que no lo son, porque la masculinidad no está solo ligada al cuerpo varón, que entenderíamos como el portador de pene y testículos, sino que la masculinidad es una concepción simbólica que puede estar ligada a muchas otras formas de cuerpo. Pero digamos que el estudio de las masculinidades es tan amplio que por esa ocasión estoy equiparándolo, digamos, a la concepción que tenemos desde el régimen heterosexual de que masculinidad está ligado a varón, y vamos a explicar por qué esa matriz y esta racionalidad funciona, aunque es terriblemente desigual y cautiva tanto a los varones como a las mujeres, pues digamos que funciona, aún con todas sus dificultades. Bueno, continuamos. ¿Qué nos dice Celia Amorós, filósofa española, afortunado todavía vive, ya muy, muy mayor, y nos dice? Lo que está entre paréntesis, yo lo puse para tratar de explicar la frase que ella dice, porque utiliza muchas de las palabras filosóficas y la intención es, digamos, descolocarla desde ahí. Entonces nos dice, así ser varón no es un cojito ni una apercepción, sino una creencia exigencia, una tensión que se produce en recurrencia giratoria visualmente hasta el infinito, virtualmente hasta el infinito. O sea, no se nace varón, se educa, se aprende a hacerlo y se norma el serlo y se convierte en eso. Yo me creo varón y me exigen serlo y tengo que estarlo siendo continuamente, porque si no se pone en duda mi estabilidad y se me feminiza. Entonces, a eso se refiere ella con una recurrencia giratoria hasta el infinito. Aquí entonces nos surge la duda, pues, ¿qué es una creencia? Si vamos a desestabilizar las creencias sobre la masculinidad, pues es importante conceptualizar qué es una creencia. Y me parece que quien lo define muy bien es: si el saber de una especie de creencia podrá verse como un estado disposicional adquirido que orienta la práctica del sujeto ante el mundo. La diferencia entre creencia y saber es la siguiente: solo que el saber, el objeto o situación objetiva aprendidos que determina ese estado,
han de acompañarse de la garantía de su existencia real. El asunto de las creencias es que parece que tienen existencia real y las ligamos a partir de la hipóstasis. Tienen existencia real, sino son creencias que hemos atribuido a partir de esas de convertirlas en parecer cuasi reales, pero no lo son. ¿Qué son las relaciones de hipóstasis? Es justamente, es, digamos, la digamos, el ser, la esencia del ser. Y la esencia del ser a partir de la modernidad la hemos ligado a las, digamos, a las marcas corporales y a partir de ahí hemos convertido al ser en una parte. Entonces, Vamos a esperar unos momentos, creo que se habrá desconectado, perdió la conexión a doctora Adriana, esperaremos unos segundos. Sí, gracias, doctor. Bueno, en lo que se reconecta la doctora Adriana, bueno, ya regresó. Su micrófono, doctora, está apagado. gracias, perdón. Justo les decía que hemos tenido problemas con la red y pasa esto. Yo espero que no vuelva a suceder. Entonces, me quedé en que la masculinidad es una creencia-exigencia y que uno de los problemas de esta creencia-exigencia es que se relaciona por hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Es una situación que nos ha delegado en una parte Aristóteles y en otro la modernidad. Pero voy a explicar primero la hipóstasis. La hipóstasis es creer que la esencia del ser es una parte del ser. Y entonces, a partir de la modernidad, hemos centrado al ser a partir de las marcas corporales. Entonces, no eres más que lo que veo de tu cuerpo. Entonces, si yo veo que tienes vagina, eres mujer y correspondes a la totalidad de la concepción ilemórfica que nos propone Aristóteles de materia y forma. Entonces, no veo en ti otra cosa que no sea eso que he centrado toda la esencia, como nos dice Foucault, hemos centralizado al ser a partir del ejercicio de la sexualidad. Entonces, no importa si eres académico, no importa si eres presidente, no, lo que importa es que eres mujer, a diferencia de en algunos otros momentos, por ejemplo, importaba más si era rey que si era hombre, o importaba más si era reina que si era mujer. Entonces, seguimos. Podemos afirmar que la masculinidad no es una, sino que son muchas, porque están atravesadas por diversos telos y etos, interseccionados por razones de clase, tiempo, geografía, etnicidad y blanquitud. Estas, digamos, razones están construidas por dispositivos de disciplinamiento. ¿Qué son los telos? Los telos son los fines. Entonces, tú vas a ser masculino porque respondes a un deber ser y los etos, digamos que son la costumbre. Entonces, vas a responder a esa forma de masculinidad a partir del fin de la colectividad, del fin del tiempo, porque no podemos decir que es lo mismo una masculinidad medieval que una masculinidad del siglo XXI.
Pongo aquí varios ejemplos de diferentes masculinidades y de diferentes territorialidades que finalmente la mayoría responden a asuntos de blanquitud. No todos son blancos, pero sí son occidentales, centro, y hemos occidentalizado la blanquitud, entonces le permitimos ser negro siempre y cuando parezca occidental. Entonces tenemos a artistas norteamericanos, artistas mexicanos de diferentes tiempos, artistas europeos y ahora artistas coreanos, porque si se dan cuenta, un asunto que ha entrado mucho a la masculinidad ahora es el asunto de comprender a Asia desde un asunto occidentalizado. ¿Esto cómo se ha hecho? Bueno, pues a partir de una racionalidad patriarcal instrumental. Voy a explicar lo que es una racionalidad. Y esta racionalidad, no se ve nada. Muchas gracias por avisarme. A partir de que se perdió el internet, se perdió también la pantalla. Gracias por avisarme, porque si no, yo estoy aquí partiendo de que estamos acompañados de la misma imagen y pues no es así. Entonces, esta racionalidad patriarcal instrumental ha estado pensada, ha estado marcada por concepciones antropocéntricas, androcéntricas, especistas, y está validada por un régimen heterosexual. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hemos centrado al hombre, no al humano, y hemos propuesto que el hombre y el humano son lo mismo. Y todas las categorías de lo humano se lo hemos centrado a lo masculino. Y hemos puesto, como lo muestra esta pirámide, superior o al centro al hombre. A eso se refiere con antropocéntrica. Especista, porque hemos puesto a la especie del hombre como superior a las demás especies. ¿Qué otra categoría pusimos? Androcéntrica, por supuesto, porque decimos que es la especie humana la que está en el centro, pero no es la especie humana, es la masculinidad la que está en el centro. Un paradigma distinto de pensar sería como nos lo prueba el esquema de la derecha, en donde las especies están en interacción, en donde hay codependencia entre las especies y no hay una especie que domine a la otra. Esto se ha normalizado, estas creencias se han normalizado a partir de los usos discursivos. Escuchaba hoy en la mañana un ejemplo que me pareció interesante sobre un producto de Bimbo que se llamaba el Negrito, que era un panqué negro y que muchas personas de mi infancia crecimos comprando el Negrito, totalmente normalizado, que era además un negrito que traía una falda que tenía como connotaciones de africano, pero en ese momento eran como connotaciones de lo salvaje. Entonces, ¿cómo se van asumiendo estas categorías de esta racionalidad? A partir de la simple compra de un panque Bimbo. Y no nos cuestionamos por qué lo negro lo asumimos como lo salvaje y por qué lo salvaje lo asumimos como aquello que tenemos que dominar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por una concatenación o un encadenamiento de categorías. Están las nociones que nos propone esta racionalidad, nociones que las convertimos en creencias, creencias que las asumimos como debe de ser, y entonces generamos prototipos como las imágenes que vimos más adelante. ¿Cuáles son esas famosas nociones? Bueno, pues son estas. Es un esquema categorial dicotómico, a partir del esquema inemórfico de Aristóteles. La materia va a ser lo masculino. Y entonces vamos a tener que el hombre, lo masculino, va a representar la cultura y entonces va a tener que dominar a la naturaleza. Y por eso tenemos categorías como lo salvaje, lo negro o sacó el cobre. Sacó el cobre, siempre nos referimos, es un uso lingüístico, a que sacó aquello que tenía escondido, que tenía cierto truco, que tenía cierta maldad, que tenía cierta ignorancia, o sea, lo negativo. No podemos decir sacó lo blanco, porque lo blanco está connotado, por supuesto,
a lo positivo, a lo bueno. Y lo llevamos hasta cosas tan absurdas como comprar el arroz blanco o el azúcar blanca. O sea, el asunto de blanquitud lo tenemos tan normalizado que hasta en nuestras compras cotidianas lo reiteramos. Lo masculino se le atribuyó que era la razón y las mujeres la emoción. Y por eso ahí tenemos, porque es un asunto que veíamos un poco más acá atrás, que yo les decía que son categorías de hipóstasis. Bueno, aquí están explicadas. La mujer, como puede parir y dar leche, se le puso como naturaleza y entonces las mujeres eran emoción, eran intuición, son intuición. El hombre se le asumió de una manera sin razón y esto que parecería privilegiar enormemente al varón, vamos a ver como más adelante, pues tiene creencias, exigencias que también le cautiva, por supuesto. Ser para sí es una categoría sartreana y es este ser que tiene la capacidad de la autoconciencia y de actuar en consecuencia a partir de la abstracción y en ello la autoconciencia. O sea, lo humano es lo masculino y aquello que tiene que ver con la intuición, con el devenir, el ser para sí quien es. Este ser enajenado que actúa, que es intrascendente, que no reflexiona, que no abstrae, pero que se encarga de las emociones, que se encarga de lo dulce, que se encarga del cuidado. Es importante que veamos que todas estas son cuestiones abstractas e idílicas. Nadie las representa todas en su vivencia, pero se asumen como el ideal. Esto es una estructura, por supuesto, y algo importante aquí para identificar es que el sujeto está en constante fricción con la estructura. Entonces, la estructura propone, y es también uno de los elementos para estudiar la diferencia entre la categoría identidad y la categoría subjetividad. La categoría identidad está más ligada a la estructura y a las nociones de la estructura, y la categoría subjetividad está justamente abonando por la fricción entre un sujeto y una sujeta que busca la autoconciencia y que está en aceptación y fricción con las categorías de la estructura. Entonces, nadie las asume en su totalidad y cada vez vamos a ver que estas nociones se están descolocando de las vivencias de las masculinidades. Aquí lo explicaba eso. ¿Qué significa cultura versus razón? Bueno, la cultura como lo que debemos conocer, someter, controlar. Y vemos que muchos de estos someter, controlar han sido exterminio de diferentes especies en un asunto de dominio. Esto, por ejemplo, justifica toda la discusión que hay ahorita en términos de por qué no podemos tener a ciertas especies encerradas, enjauladas, porque sería seguir reiterando un pensamiento antropocéntrico. Y entonces pongo aquí ejemplos, ¿no? Un ejemplo de pensar a la cultura como un asunto superior es hablar de lo salvaje o de la alta cultura o hablar de que la ópera es superior al reggaetón. Podemos discutir muchísimo esas cosas, pero tienen un centro que es muy colonial, por supuesto, y esto legitima, esta dicotomía legitima un régimen heterosexual y por supuesto binario. Vamos a ver aquí. Este régimen da legibilidad o da ilegibilidad al sujeto de la masculinidad. Entonces, un sujeto que quiere ser legible, ¿qué es legible? Un sujeto que es leíble, que es digno, que cuenta con reconocimiento, que cuenta con validación de la mirada de los otros, es un sujeto que intenta mantener una masculinidad a partir de asumir que es la razón y por lo tanto su discurso es válido. El arte lo pongo en amarillo y te explico por qué, que asume poder y que asume dominio. ¿Por qué pongo el arte? En los momentos históricos en que el arte ha sido muy valorado, ha sido masculino. En los momentos en que el arte no cuenta con gran validación social, ha sido femenino. Platicábamos esto con un colega de la Facultad de Bellas Artes y nos decía que justamente cuando los chicos masculinos quieren entrar a estudiar a Bellas Artes,
tienen ahí una situación problemática porque les dicen que, pues, ¿de qué van a vivir? ¿No? De artista no se vive. Que una mujer estudie arte, pues no es tan problemático porque no tiene que mantener, que tiene que ver con la categoría del espacio público que ahorita voy a explicar. Se asume que ser la cultura es ser la ciencia y por lo tanto se asume que son quienes pueden hacer conocimiento, quienes deben generar sistemas de orden y medida. Eso que nos parece muy arcaico, yo les invito a consultar el libro que se llama Intrusas en la Universidad. Es un libro que acaba de publicar la UNAM hace 2 años y que tiene que ver justo con eso, de la inserción de las mujeres a la UNAM y cómo incluso las mujeres se sienten que están rompiendo, se sienten con culpa. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo bien el espacio privado, porque estoy abandonando a los hijos, porque no estoy cuidando bien mi matrimonio. O sea, como todas estas explicaciones, reiteraciones lingüísticas, siguen generando culpa en la mujer por no asumirse como naturaleza. Deben ser el gobierno, deben crear leyes, deben dar órdenes, deben tener liderazgo. Cuando una mujer tiene liderazgo, cuando una mujer se asume con poder y anhelante del poder, se le dice que se masculiniza. ¿Por qué? Porque el poder lo tenemos muy asumido a la masculinidad. Esto se reitera, por supuesto, discursivamente, lo vemos muchísimo. Los portadores de la genealogía válida, o sea, hoy en día ya las parejas pueden decidir cuál es el apellido que va a llevar primero sus hijos. Pues el 99.9% sigue decidiendo que sea el del varón. Es más, muchos ni están y muchas no están ni enterados de que eso ya se puede hacer. El espacio público, por supuesto, fue el espacio de los varones. Esto es tan importante que hay una ciudad en Suiza que tiene una arquitectura feminista. ¿Por qué? Porque encontraron que aún en Suiza las mujeres tenemos miedo de salir a la calle. ¿Por qué? Porque salir a la calle implica que les violenten. Digo, les violenten, yo ya tengo cierta edad y cierta condición, que no me gritan cosas. Yo ya estoy más allá del bien y del mal, porque una mujer con canas es una mujer asexuada y entonces a las viejitas ya generalmente no los gritan. Sí abusan de ellas, o sea, sí hay quienes violan a mujeres mayores, pero no es tan generalizado como gritarle a una joven de menos de 30 años. El espacio público es el espacio de los varones y por lo tanto es el espacio de el poder, es el espacio de los recursos. Esto es tan importante que, por ejemplo, los trabajos que las mujeres desempeñan dentro del espacio privado se les llama labores. Y cuando nosotros asumimos trabajo, pensamos en algo que hacemos fuera de casa. O sea, voy a trabajar implica voy a la universidad, voy a dar clases. Venir a la casa y sacudir libros y hacer la comida y cuidar niños, todavía nos tenemos que descolocar lo que por supuesto es un trabajo, no es una labor, que debería haber un salario, que debería haber jubilación, que debe haber vacaciones, porque las amas de casa nunca tienen vacaciones, ¿no? O sea, tienen vacaciones cuando toda la familia se puede ir a algún lado, pero no tienen vacaciones como los que estudian, como los que van a la universidad, como los que van a la empresa o como los que van a la fábrica. Lo universal. Esto de esta categoría, esta noción que se convierte en creencia, es lo que hace que sea tan difícil y tan polémico hablar del lenguaje incluyente. ¿Por qué no se quiere hablar desde el lenguaje incluyente? Porque es descolocar que la categoría masculina es la universal y es lo humano, y la categoría masculina no es lo humano. La categoría masculina responde a una forma dicotómica de ser y hay muchas otras formas de ser en el mundo. Por eso el lenguaje incluyente es, digamos, un asunto tan importante a ser discutido, pero que también ha tenido tanta resistencia porque está descolocando muchas situaciones. Prototipos de pensar al ser masculino como razón. Bueno, pues son dueños del pensamiento, de la cultura, de las potencias académicas, de la decisión. Esto es tan importante, por ejemplo, algunas lingüistas y lingüistas varones han estudiado nuestros usos lingüísticos y han encontrado que es mucho más común por un altísimo porcentaje que en las parejas y en el ámbito académico los hombres interrumpan a las mujeres cuando están hablando y les quiten valía a lo que están diciendo.
y sin embargo es bajísimo el porcentaje de las mujeres que interrumpen a los hombres cuando están hablando. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica ha dado sentido a que él es el que tiene el conocimiento. Otro asunto, las ciencias, o sea, si vas a ser un ser masculino, tienes que estudiar ciertas cosas que te permitan mantener el vínculo, pero que estén en ese tiempo, en esa geografía, en ese espacio, validadas como importantes. Y si son importantes, entonces son masculinas. Si no son importantes, entonces se feminizan. Esto es tiene mucha importancia, bueno, para mí, en términos de qué estudian, por qué estudian lo que estudian y por qué es importante descolocar estas creencias para construirnos finalmente como seres más libres. Esto de la explicación es maravilloso porque hay quienes explican porque son varones, aunque no sepan, explican porque son masculinos y porque ellos tienen más conocimiento que la persona que está frente a ellos, que generalmente la asumen como feminizada. Y entonces, a veces hasta es un poco chistoso porque escuchas explicaciones que sabes, pero que la otra persona asume que inmediatamente no lo sabes. ¿Por qué? Porque eres femenina. ¿Qué significa la abstracción y la intuición? Bueno, esto es maravilloso para nosotros como académicos y académicas, que veamos cómo estas categorías y estas creencias han permeado incluso a nuestras facultades y a nuestras decisiones en términos de qué estudiamos. ¿Qué entendemos por abstracción y por intuición? Bueno, yo elegí esta definición de Rosario Castellanos porque la ironía que caracteriza a Rosario Castellanos me parece que es una maravilla. Dice, a las mujeres, para no negarles toda posibilidad de conocimiento, se les concede en cambio el relámpago fugaz de las intuiciones que alumbra un fenómeno. Esta intuición implicaría que es algo delegado en forma total de las demás, sin relación de causa y efecto, es un efecto único, un asunto único y por tanto es falso, sin que se requiera ninguna disciplina previa, ningún interés racional orientado, ningún esfuerzo de la inteligencia ni de la atención, ninguna constancia de voluntad. O sea, la intuición se da por las marcas corporales, la abstracción no. Y estas cosas son creencias y hablemos que las creencias son falsas, pero las hacen parecer verdaderas. Claro que la intuición no solo la tenemos las mujeres, la tenemos, hay quienes son muy intuitivos y la intuición es un ejercicio racional y es una habilidad que se asume, se aprende. Y por supuesto, tiene que ver con el encabalgamiento de diferentes situaciones. La abstracción, bueno, la abstracción se asume con un sujeto masculino y es un distanciamiento entre el sujeto y el objeto. Esto epistémicamente es falso. No podemos tener un distanciamiento completo del sujeto y el objeto. Siempre que estudiamos hay asuntos de intersubjetividades, pero eso es tela de otro vestido. La abstracción es la operación de separar algo de un contenido determinado. Y eso se asume que es masculino y según el tiempo, la época y la geografía, se asume que la carrera que se debe estudiar, si se es masculino, es la carrera que esa geografía y ese tiempo asuma como la abstracta por, digamos, en una pirámide de valor, la más abstracta. Y entonces vamos a tener que, si eres muy masculino, vas a estudiar eso, y si no eres tan masculino, pues lo que la geografía determine como menos masculino. Las falacias. Bueno, una es que la intuición como pensamiento menor o no pensamiento. La intuición es un pensamiento. Otra falacia. La abstracción como pensar que hay un distanciamiento emocional. No hay un distanciamiento emocional. Estudiamos lo que estudiamos porque hay una emoción en ello, porque hay un placer, o en el peor de los casos hay un displacer. Los prototipos que se guían a partir de estas falacias. Pensar que quienes
se relacionan con la intuición son más sensibles, son áreas del conocimiento más sensibles o menos analíticas. Claro que no. La intuición es una habilidad de pensamiento, es una habilidad racional y en todas las áreas del conocimiento hay intuiciones o arrojamientos. Una hipótesis es una intuición. Tenemos datos y tenemos ciertos arrojamientos que nos permiten dar una intuición. Vamos a hacer la investigación para validar o no esa intuición, pero no es algo que nos surgió de la nada. Es justamente a partir de un estudio que podemos hacer una hipótesis. Entonces, estas falacias se hacen creencias, entonces se dan como válidas. Entonces, tienes que ser así porque así ha sido. Y no, justamente eso es lo que tenemos que desdibujar y descolocar. Voy a poner aquí. Entendemos que la abstracción es análisis, es ciencia, es conocimiento, y entonces ponemos que hay ciencias y áreas del conocimiento que son más científicas que otras, y otras que son menos científicas. Y como dijo Kuhn, ¿no? Cada área del conocimiento cada vez está más encerrada en sí misma, de tal manera que está perdiendo la posibilidad epistémica y lingüística de dialogar con la otra área del conocimiento, porque la mía es más científica, la mía es la mejor, la mía es la que va a explicar la verdad del mundo, y pierdo la posibilidad de hablar con los físicos o con los geógrafos o con los historiadores, porque la filosofía es la mera buena. Claro que no. Hay que descolocar estas creencias. La lucidez es una habilidad de pensamiento que nos permite la autoconciencia. ¿Qué es la lucidez? Alumbrar. Alumbrar, ver algo que no veíamos. En mucho sentido, la teoría de género y la teoría feminista son lucideces. ¿Por qué? Porque alumbran, nos hacen ver lo que está evidente, lo que está frente a nosotros, pero no lo hemos visto. No hemos visto que no somos las marcas corporales, que somos mucho más que las marcas corporales y que no nacemos y ya el destino sobre nuestra subjetividad está. Y que vamos a ser como los griegos, ¿no? Vamos a ser más valiosos en términos de que conocemos nuestro destino, pero tenemos que pelear contra el destino sin darnos cuenta que justamente en la pelea estamos haciendo el camino para que lo que nos dijeron de destino se cumpla. No, para eso es la lucidez, nada más que la lucidez se aporta como algo masculino. ¿Qué es lucidez? Es tamizar, es gobernar, es generar ideas. Y entonces, yo les digo, es explicar, aunque no sepas de qué explicas, pero como te asumes como masculino hegemónico, pues hay que explicar, porque por ser masculino ya tienes algo que decir. Claro que no, también la carga para ser masculino es muy pesada, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que explicar algo de lo que no sé? ¿Por qué tengo que asumirme como líder? ¿Por qué tengo que asumirme como conocimiento? ¿Por qué tengo que hacer esa ciencia si yo quiero hacer otra? Ah, porque si no dejas de ser un sujeto legible, un sujeto validado, un sujeto que está dejando de reiterar que te asumes como ello. No sé cómo vamos de tiempo, agradeceré si me pudieran decir y si no, para dejarlo hasta aquí y no ver cosas específicas. Muy bien, ¿qué pérdidas hay en esta masculinidad? Pues vamos bien de tiempo, doctora, creo que sí. ¿Todavía tendría como otros 10 minutitos? Sí, claro, adelante, sin Oye, problema, sí, doctora. Sí, claro. muchas gracias. En estas pérdidas se dificulta la autoconciencia y la autonomía. O sea, la masculinidad hegemónica implica que tienes que ser más sujeto de la serie, repetir lo que te dicen, y entonces, ¿qué haces? Pues pierdes autoconciencia y en ello pierdes autonomía y pierdes posibilidad de agencia. Haces lo que te dicen que hagas. Recusar a ese rol es complejo. ¿Por qué? Porque implica dolor. Yo tenía un alumno muy lindo que me decía, ay, profa, es que mis compas. Y él tenía toda la razón, o sea, ¿cómo él iba a descolocar eso cuando él tenía unos amigos que colocaban todo el tiempo esta masculinidad hegemónica? Y él se iba a posicionar de otro asunto y él se iba a sentir que ya no era un sujeto legible frente a sus amigos y eso
podía ser que los amigos le violentaran. Por eso él me decía, es que mis compas, y tenía razón, implica mucha valentía. Y también algo importante, la autoconciencia no es algo que se logra y se hace y ya, no. Es como todo, cualquier logro hay que continuarlo. No podemos decir, es que ya logramos el voto y por eso ya nunca nos lo van a quitar. Nada, nada. Hay que seguir validando ese voto, hay que seguir validando ese logro, hay que seguir haciendo autoconciencia, porque puedo hacer autoconciencia sobre una área de mi ser y otra tenerla completamente oscura. Así somos. ¿Por qué? Porque hemos normalizado muchas creencias. Entonces, creemos que ya tenemos toda, como decían los romanos, esto es bien lindo, ¿no? ¿Por qué los romanos siempre iban a la guerra en pareja? Porque te cuida la espalda el otro. Por buen guerrero que seas, si te atacan por la espalda, te matan. Necesitas a alguien que cuide tu espalda. Hay áreas oscuras de nuestro ser que están en nuestra espalda. Y nos vamos volteando, pero entonces hay otras áreas oscuras. No vamos a iluminar la totalidad, pero vamos a ir construyendo autonomía. Esta masculinidad cautiva la experiencia y la decisión. ¿Por qué? Porque no quiero que experiencies, quiero que obedezcas. Quiero que seas normal. Esa categoría de normal, qué terrible es, ¿qué es ser normal? ¿No? O sea, ser normal es ser especista, ser normal es ser binario, ser normal es ser heterosexual, ser normal es ser poderoso, ser normal es hablar dicotómico. No, justamente no quiero ser normal. Cautiva la experiencia y la decisión autónoma. Enajena al ser a la representación de una masculinidad cautiva y violenta, y en ello le violenta, por supuesto. Pero como le da un poco de poder, a veces el poder enajena. Entonces me da la posibilidad de mandar en mi casa, me da la posibilidad de no hacer ciertas cosas, me da la posibilidad de que yo pueda decir que si saludo a todos, ya saludé a todos. No, a todas y a todes, no. Pero al mismo tiempo me está restringiendo autonomía, me está quitando vida, en tanto está cautivando mi ser. Voy a poner unos datos estadísticos de la Universidad Michoacana. No quiere decir que estos datos estén solamente sustentados en lo que yo estoy explicando, de ninguna manera. Las elecciones profesionales están hechas bajo muchas variables. Una, las creencias que validan la masculinidad en una determinada época. Una de muchas. Entonces, no, por favor, no es una generalización ni una naturalización, porque de ninguna manera diría yo eso de nuestra universidad y de nuestros colegas. Nosotros, a partir de un proyecto, solicitamos los siguientes datos y también hicimos una encuesta que les llegó a 3,669 colegas, hombres y mujeres y ellas en la universidad. Y los datos son los siguientes. De 3,669 académicos y académicas y académiques, 1,475 se identifican como mujeres y 2,194 como varones. O sea, tenemos una población que si la clasificamos de manera dicotómica, tenemos que el 60% se identifican como hombres y el 40% como mujeres. Estos son los datos de personal. Más adelante vamos a encontrar los datos que no son dicotómicos, que adquirimos a través de una encuesta que también enviamos a los 3,669 integrantes de la academia en la Universidad Michoacana. La Facultad de la Salud, que yo agrupé, no quiere decir que la de la salud sean estas facultades y estos institutos, yo la agrupé pensando en que tuvieran un corpus de estudios similar. Vamos a encontrar que las facultades de enfermería, las dos, son facultades enormemente feminizadas, pero que la facultad de ciencias médicas, o sea, medicina, es una facultad masculinizada. La facultad de ontología es una facultad muy cercana a lo paritario. Bueno, análisis de estos podemos hacer muchos, pero a partir de las creencias y de las nociones que acabamos de leer,
podemos ver que todavía la creencia sobre el cuidado sigue de alguna manera normando nuestra elección profesional y nuestra práctica profesional. Estos números son de colegas que trabajan y que están adscritos a esas facultades. Y que todavía la noción de que el trabajo rudo, de que el trabajo de fuerza, de que el proveedor debe ser hacia la masculinidad, todavía, y que la carrera de medicina es una carrera que va a ser muy bien remunerada, lo podemos ver en la diferencia de 182-88. Haciendo un promedio de la DES de la salud, hay 81 mujeres por facultad por 76. O sea, es una DES que podríamos decir es casi paritaria. Aquí en el dibujito se ve mucha la distancia, pero la distancia son 5. Pero lo paritaria está en que hay facultades que son enormemente distantes. Como los promedios son re buenos para deformar datos. Ese es otro asunto epistémico también muy interesante. Ahora, veamos la DES, permítanme, me la estoy pasando, la DES de físico-matemáticas. Esta DES yo la conformé porque me pareció muy interesante, porque todavía existe la creencia de que la abstracción son el pensamiento matemático. O sea, yo no hago abstracción cuando hago filosofía o no hago abstracción cuando hago historia, claro que sí. Pero sin embargo todavía permanecen creencias. Y nosotros podemos ver que en la Facultad de Ingeniería Civil tenemos 114 colegas que se identifican como varones masculinos y 28 como mujeres. Veamos el Instituto de Físico-Matemáticas, 22 versus 4. Pero sin embargo, la Facultad de Ingeniería Química, donde nosotros vemos que en la práctica química es un área del saber que está feminizada, nosotros podemos ver que la diferencia ciertamente es el doble, 38-14, pero no es tan grande como 22-4. Entonces, estas creencias todavía de alguna manera influyen en nuestra elección profesional. Aquí están los promedios. En esta DES tenemos un promedio de 37-14. Hicimos una encuesta que les mandamos a los profesores y profesoras. Y la primera pregunta era, ¿con qué género te identificas? ¿Masculino, femenino u otro? Fue toda una discusión entre nosotras. Digamos que podríamos pensar que todas somos feministas, no así, pero bueno, porque hubo muchas que no querían que preguntáramos eso porque siguen asumiendo el asunto dicotómico. Otras decidimos, perseveramos y finalmente se preguntó. Una persona se asumió como no dicotómica, se asumió como otra. Entonces nosotros aquí tenemos la categoría femenino, masculino y otro. Y en la interseccionalidad de la pregunta, ¿cuántas horas en promedio al día dedicas a las siguientes actividades? Trabajo doméstico, preparación de alimentos, limpieza de casa, compra de víveres, y los interseccionamos con el estado civil y el género con el que se asumían, y estos fueron los resultados. Nosotros podemos decir que los que se asumieron como masculinos en esta encuesta son masculinos muy solidarios con el movimiento feminista, porque de 120 respuestas, 121 respuestas, 60 fueron de hombres que se asumieron como masculinos. Esto es muy interesante porque, bueno, de 3.669 que integran a la universidad, tener 121 respuestas son pocas. Entonces, podemos pensar que son solidarios con la causa y nos dicen que las mujeres con esos hombres solidarios que no se asumen desde una masculinidad hegemónica, dedican 1 hora menos a la semana al cuidado de la casa, a la limpieza de la casa. Y que la conyugalidad sí interviene, no el estado civil. O sea, vivir con alguien hace que las mujeres dediquen 1 hora más a la semana que las mujeres que no viven con la otra persona. Y sin embargo, en la interseccionalidad separado, divorciado, encontramos que es casi igual.
la diferencia era una centésima. Por eso vemos que 2.8 y 2.8 están separados, están diferenciados. ¿Qué quiere decir? Que podemos quizá presumir que cuidan a hijos que surgieron del vínculo y que como ya no tienen a una mujer que se dedique más tiempo a alguien femenino, lo tienen que asumir en igualdad. Pero hay una diferencia muy interesante aquí, los solteros y las solteras. Las solteras dedican 1 hora más al cuidado y a las compras que los hombres solteros. Podemos aquí presumir que las casas familiares les exigen más tiempo, más deberes ser a quienes se asumen como femeninas, a las mujeres que a los hombres. Veamos los viudos y las viudas en igualdad. O sea, no hay alguien que lo haga por ti, pues lo tienes que hacer. Ya para finalizar, una tercera pregunta. ¿Qué tiene que ver? Es esta. ¿Cuántas horas en promedio al día dedicas a las siguientes actividades? Que son cuidados. Cuidados de hijos, cuidados de personas discapacitadas, personas enfermas. Y nos dijeron lo siguiente. Las casadas y los casados dedican la misma cantidad de tiempo. Los que viven en unión libre, las mujeres dedican 0.3 más que los hombres. Casi igual. Las separadas o divorciadas dedican menos tiempo al cuidado de otros. Eso es muy interesante de analizar a profundidad. Las solteras y los solteros dedican casi el mismo tiempo. La persona que se asumió como otro, ni masculino ni femenino, nos dice que no cuida a nadie, que no dedica tiempo a eso. Y los viudos no dedican tiempo a eso, sí las viudas. Tenemos aquí información muy importante y vemos cómo estas creencias empiezan a descolocarse, cómo cada vez la masculinidad hegemónica empieza a resquebrajarse y a asumirse otras formas de ser seres en el mundo más libres. Hacia las conclusiones, como nos dijo y como empezamos, ¿no? Así ser varón, ejercer la masculinidad, no es un cojito, ni una apariencia, una percepción, sino una creencia exigencia. ¿Qué es lo que tenemos que desdibujar? Las creencias. Porque en la medida en que no pertenezcamos a esas creencias, no vamos a permitir que sean exigencias para nosotros, ni las vamos a estar reiterando. En discordia con la postura de la diferencia sexual, ¿cuál es la postura de la diferencia sexual? Si naces con vagina, eres mujer y tienes estas categorías, y hay quienes hablan hasta de valores femeninos. Esta categoría de género es un estarse haciendo. Y en el estarme haciendo, puedo desdibujar esa masculinidad, puedo asumir las cosas de la masculinidad que crea que me permiten agencia y que me permiten autoconciencia, y aquellas cosas que no asumirlas. Las masculinidades son un estar haciéndose, y por ello tenemos que descolocar las nociones, las creencias y por supuesto los deberes ser. ¿Por qué el hombre tiene que ser el que provea? ¿Por qué la mujer tiene que salir a trabajar? Eso es bien importante, pero continuar trabajando en casa. Lo digo a partir de los resultados de la encuesta. Se mostró cómo las masculinidades hegemónicas limitan la experiencia, coartan las posibilidades de elección y en un continuo del estar haciéndose exigen la reiteración de las creencias. Disculpen. Yo lo que quiero decir es que esta dicotomía y esta oposición entre naturaleza y cultura es falsa. Nosotros, todos los seres en el mundo, somos naturaleza. La naturaleza empieza desde aquí, no desde acá. O sea, yo soy naturaleza, yo soy una especie y no tengo por qué ser el centro. Y el mecanismo para establecer a lo masculino como poder, liderazgo, autonomía, también enajena al ser masculino. Entonces, es importante desdibujar estas creencias, que se convierten en prototipos patriarcales que delimitan hasta qué debes estudiar, qué no debes estudiar, qué debes hacer, a qué te debes dedicar, y limitan la experiencia, y limitan
por supuesto, la existencia. Sería por el momento todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por tan interesante conferencia y sobre todo también bastante visual y conceptual en ese sentido. Creo que fue muy explícito y muy claro. Bueno, entonces abriremos unos minutos de preguntas, comentarios que quieran hacer los presentes que nos acompañan esta tarde, ya 12:05. Adelante, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta hacia la doctora. Será un gusto para mí, por supuesto. Muchas gracias, Ana Karen. Sí, adelante, Víctor Manuel González. Hola maestra, ¿cómo está? Primero que nada, qué gusto saludarla. Igualmente. Bueno, pues sí, yo tengo una pregunta respecto como a todo esto que decía. A mí me llama mucho la atención respecto a la masculinidad hegemónica, que, o la pregunta es más bien, ¿se puede ver la masculinidad hegemónica como un peso, como una carga para los miembros de esta sociedad que tienen que vivirla, o como por este ejemplo que decía de los compas, ¿no? Pensando en eso. Sí, Víctor Manuel, claro que sí. Al ser una exigencia, es una carga, porque el asunto es que como da poder y como es normalizado, entonces hay que hacer este ejercicio de reflexión para verlo como carga. Es como quien todos los días trae un costal de cemento de 20 kilos, pero los ha traído desde que nació, ¿no? Entonces está tan acostumbrado o acostumbrada a ello que le parece que es normal cargar todos los días un costal de 20 kilos. Entonces quitarlo de un día no se puede. Tiene que ser ir descolocando. ¿Por qué no se puede? Porque entonces va a sentir que no es ser, porque el ejemplo del costal sería muy fácil quitarlo, pero el asunto es que esto está tan encarnado, tan arraigado, tan asumido, que esta exigencia es lo que hace que la gente se sienta que vale. Entonces, si no tengo esto, no soy nadie. Ok, y Espero. otra cosita Sí. como referente a eso, ¿qué, ¿cuál es el papel o cuál es la importancia que tiene la mujer para conservar esta carga también en el hombre? No sé si me explico con esto. Que, o sea, pues claro, así como lo decía usted, a lo mejor quitarse el costal de un día para otro no es fácil, pero no es fácil quizá eliminar esta masculinidad hegemónica tampoco desde la percepción de la mujer, ¿no? Que también ha sido educada y que no como responsable, pero finalmente sigue estos patrones o sigue esta estructura patriarcal, ¿no? No sé si me expliqué bien. Bueno, creo que sí, Víctor Manuel. Daré una respuesta y ya me dirás si eso es lo que preguntabas. Creo que la pregunta no está en un orden dicotómico. Es como un jefe, ¿no? Pone a pelear a los empleados y entonces no se dan cuenta de que el asunto no son los empleados, sino el de arriba. Exactamente con este sistema sexogénero o una racionalidad patriarcal. El problema no es si las mujeres quieren hombres con una masculinidad hegemónica o si las hombres quieren a mujeres con una feminidad hegemónica. El problema es el sistema. El problema es que tenemos que voltear hacia arriba, voltear hacia esas creencias que nos han dicho. Si me han dicho que lo erótico es un hombre desde una masculinidad heterosexual y de una masculinidad hegemónica, lo que tengo que hacer es voltear a decir por qué. No, la culpa es él que me enseñó eso. ¿Logro más o menos? Entonces, tenemos que ver el sistema, porque si no vemos el sistema, entonces decimos, pues con que yo me salga es el cambio. Sí, un cambio, pero el cambio que queremos es un cambio más grande, ¿no? Queremos un sistema de libertad, un sistema donde se me permita tener experiencia y a partir de las experiencias irme construyendo, ¿no? Y no que me digan desde chiquito, ay, este que va a estudiar ingeniería o medicina porque va a ganar mucho y va a mantener a su familia y va a ser un hombre exitoso y construyo eso. Entonces resulta que yo quiero estudiar filosofía y me siento fatal porque para mi familia no voy a ser un hombre exitoso, ¿no? Entonces, de construirme de eso y construirme,
pues la culpa no la tuvieron mis papás también están en ese sistema. El asunto es el sistema. Sí, de acuerdo, respondió perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas y comentarios, Víctor Manuel. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, es una duda. Al usar el lenguaje inclusivo, entiendo que, como su nombre lo indica, está incluyendo a todas las expresiones de género, pero la pregunta es, ¿no borra también a las mujeres de no ser nombradas o a borrarnos? Pregunta Karen Maciel, doctora. Borra las dicotomías, ciertamente, pero incluye a todas las existencias. Entonces, el asunto del lenguaje incluyente, por supuesto, es que tiene que ser opcional, tiene que la gente elegirlo. Yo lo elijo, pero no puede ser normativo, o sea, porque entonces va contra su ontología. O sea, la ontología de la modernidad fue la dicotomía. O eres patrón o eres empleado. O eres rico o eres pobre. O eres bueno o eres malo. Y entonces el lenguaje dicotómico está en ese orden y en esa ontología. El lenguaje incluyente está desdibujando la ontología binaria. Y como está desdibujando eso, tiene que ser electivo para que sea coherente con su sentido de sí. Entonces, si no les parece que les identifica, si les parece que les borra, no lo usen. Usen el que quieran usar, porque en el asunto de decirte es que tienes que hacer esto, ahí ya estoy rompiendo con la ontología de pensar del estarse haciendo, ¿no? Y seguir haciendo a los sujetos y a las sujetas legibles si obedecen. Y lejos, lejos estoy de ello. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, doctora, una Por duda. favor, adelante, Sí, muchas gracias. sobre todo de la primera parte de su intervención, cuando comentaba acerca del, bueno, no sé, del lenguaje racial, ¿no? Al utilizar el término de negros o africanos, etcétera. Me ha ocurrido que en las clases de historia de México, bueno, utilizamos, pues, ahora sí que el lenguaje de la época, ¿no? Al referirnos a ciertos momentos o a ciertas, términos que se utilizaban en este caso en la época novohispana o en la época colonial, ¿no? Y algunos de mis estudiantes me preguntan, pero no es un término racial, discriminatorio, sobre todo ellos pensándolo en su actualidad, pues en su momento. Bueno, a lo que yo les respondo, bueno, es que ese es un término que si hoy lo mencionas o lo dices, dependiendo el sentido que le das, pues sí puede ser un tono, una cuestión racial, discriminatoria, pero es un término, es un concepto, una palabra que en la época pues era común, normal, que se utilizaba para referirse a una persona distinta a lo que ellos consideraban, ¿no? Y entonces el término de mulato, sambo, o en todo caso el de negro o africano, pues era un término de la época. ¿Cómo explicarle aquí a los estudiantes? Sería mi pregunta, el utilizar estos términos en ocasiones que, bueno, que los historiadores sabemos que utilizar estos términos, pues, atemporales a veces nos cuesta un poco de trabajo, sobre todo para poder explicarlos, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta, no sé si fue un poco claro, doctora, gracias. Yo creo que sí, fue muy claro. Muchas gracias, doctor. Yo intentaré dar respuesta. Yo he insistido en que tenemos que interseccionar la época, el año, el tiempo, la geografía, la clase social. No, los conceptos son conceptos políticos, pero son conceptos en el tiempo. Entonces, si yo digo que era un descendiente africano, pues estoy utilizando un concepto del siglo XXI para un concepto del siglo XVI, para una categoría del siglo XVI. Entonces, estoy leyendo desde el siglo XXI y su política del siglo XXI una categoría y la política del siglo XVI, y entonces es una lectura, bueno, yo no soy historiadora, pero absolutamente anacrónica. Yo creo que voy a poner, digamos, un contraejemplo de cómo me parece que sí no sería correcto. Yo tuve una alumna muy linda que hizo una tesis sobre las mujeres sordas. Entonces ella estaba leyendo a un antropólogo muy importante que la tenía ella muy maravillada, que se refería a un caso de dos niños que en el siglo XVIII vivieron
en un mundo no citadino. Entonces los encontraron en un espacio rural no habitado por los humanos, y entonces estos niños pues no hablaban, pero no hablaban porque no habían tenido comunicación con los humanos, pero además porque eran sordos. Y entonces el antropólogo se refería a estos niños como los salvajes, no refiriéndose a la categoría que les habían dado en el siglo XVIII, sino en el siglo XXI se refería a los niños porque decía que habían sido salvajes. Entonces, mi discusión con ella es, bueno, no habían estado en una sociedad antropocéntrica, pero darles categoría de salvajes, podríamos decir, el autor del siglo XVIII les dio categoría de salvajes. Eso ya no sería un asunto anacrónico, porque estoy citando a esos sujetos en su momento, pero citarlos desde ahorita como salvajes, sin decir que hay una mediación, una voz mediadora, creo que ahí sí habría problema. No sé si fui clara con mi ejemplo o confundí más, pero para tratar de aclarar, los conceptos están atravesados por el tiempo, políticamente por el tiempo. A mí me parece, yo sé muy, muy, muy poco de historia y probablemente lo que voy a decir es una barbaridad, por eso me limité a no decir cosas históricas, porque sería una pretensión absolutamente tonta de mi parte. Una cosa muy importante en la historia es el tiempo, y los conceptos tienen que estar ligados pues al tiempo. Entonces, yo creo que lo que usted dice es, para mí me parece que yo le daría, digamos, yo le creo, digamos, lo que usted me dice, ¿no? Porque los conceptos, no puedo utilizar conceptos del siglo XVIII para categorías del siglo XXI, pero no puedo usar categorías del siglo XXI para categorías del siglo XVIII, porque entonces si voy a decir que el salta para atrás, no encuentro cómo decirle, le pongo una categoría del siglo XXI, le voy a quitar esa categoría que puedo criticar la categoría. Eso por supuesto que sí, pero no borrar la categoría, que creo que sería si no la nombro como se nombraba en el tiempo. No sé si fui clara, le Sí, di claro, muchas doctora, muy, vueltas. muy clara, claro que sí, le agradezco la intervención. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan al respecto? Bueno, un comentario más en el chat de Mariana Ricojeda. Pregunta, ¿cómo transversalizar la perspectiva de las nuevas masculinidades en los estudios históricos? ¿Qué temas deberíamos investigar? Mariana, esa es una pregunta muy interesante. Yo pues no creo que haya una sola fórmula. Yo creo que hay muchas fórmulas y que el asunto pues es atreverse, ¿no? Yo no tengo decirte, es que tienen que leer a Fanon, o no, tienen que leer a Amoroso, no, tienen que leer a Paul Beatriz Preciado. Yo creo que, bueno, yo agradezco mucho lo que la Facultad de Historia hizo. Tengo entendido que hay alumnas, alumnos que están interesados en estudiar las masculinidades, y pues es acercarse, ¿no? Atreverse. ¿Cómo es descolocar muchas de las nociones que tenemos que dan legibilidad? La teoría de género pues cada vez se está posicionando un poco más en las universidades, un poco también como tema de moda, pero bueno, también desde una perspectiva de reconocimiento de las muchas subjetividades. Pero una fórmula específica, yo creo que eso, la respuesta la tendría alguien que trabaje más currículas escolares o cuestiones didácticas, que podría dar una respuesta más pertinente. Gracias por tu pregunta, pero yo no tendría una respuesta así concreta que dar. Muchas gracias, doctora. Bueno, Cristina Isabel Castellón levantó su mano. Adelante, por favor. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas felicidades, mucho gusto escucharte. Bien, a mí me gustaría que nos dijeras si tienes algún conocimiento sobre cómo se dan las herencias de las masculinidades, ¿no? O sea, me parece que no sabemos todavía, ya identificamos como todo lo que tú nos has planteado sobre las masculinidades más dominantes, pero cómo se mantienen, digamos, o a qué se debe que se mantengan estas masculinidades.
Cristina, querida, qué honor que estés aquí. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, yo sostengo que tanto las masculinidades como las feminidades se reiteran en los usos discursivos. Entonces, creo que las enseñamos en nuestros usos discursivos, tanto en el hablar, en el vestir, en los productos culturales, en las canciones, en las obras de teatro, o sea, en todos los productos. No digo que todos los productos culturales atiendan a estos temas, pero sí muchos productos culturales atienden a estos temas. Hay canciones en que te dicen, es que terminé contigo y entonces me fui a tomar y terminé tirado en la calle. Entonces estamos normalizando, ¿no? Entonces, cuando tienes una situación afectiva, en vez de racionalizarla, quizá acudir a ayuda, el asunto es el alcohol que va a ayudar a borrar esa situación, vas a terminar tirado en la calle, eso no es ningún problema, y el problema es la mujer que te abandonó. Entonces el asunto es conseguir a otra mujer, pero nunca te cuestiona a ti, ¿no? Entonces yo sostengo que en todos nuestros usos discursivos estamos reiterando nuestra subjetividad. Y esa subjetividad la normalizamos y la exigimos en la falta de autoconciencia de las exigencias que estamos haciendo de las personas que nos rodean, las personas que comparten nuestro vínculo, ¿no? O sea, quiero pensar en los hijos y en las hijas, los que hemos tenido la vivencia de vivir en familia y tener hijos e hijas e hijes. Bueno, pues todas estas cosas que se dan en la vivencia cotidiana que se vuelven exigencias, y entonces cuando las personas que están en el vínculo y no quieren cumplir con esas exigencias, sufren terriblemente, ¿no? Porque nuestros usos, o sea, sin decirlo, lo decimos, como dice Celia Morós, ¿no? Son estos pactos, pero que no son pactos firmados, pero que todos sabemos exactamente qué es la exigencia que tengo que cumplir. Tu pregunta es muy interesante, ¿no? Yo creo que da como para que se siga esto estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues para ir ya concluyendo, no sé si la directora de la Facultad de Historia, la doctora María Teresa Cortés, quiere agregar algún comentario final para pues ir cerrando esta conferencia tan interesante del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ha sido muy interesante escuchar a la doctora Adriana Sáenz y le agradecemos que haya aceptado estar con nosotros en el contexto del 48 aniversario de la Facultad de Historia. Me parece que este tema que se ha tocado el día de hoy sobre las masculinidades, pues es un tema que está sumamente abierto y que nos induce a una serie de retos que tienen que ver con los cambios culturales, no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones, y que nosotros como universitarios tenemos que tener este diálogo abierto y tenemos que ser al interior de la Universidad Michoacana y de nuestras aulas pioneros en estos cambios que se tienen que generar. Aquí es donde se cambian las conciencias. Y tanto nosotros como profesores como los alumnos, pues tendremos que ir reflexionando continuamente, conversando sobre este tema que lleva siglos en la cultura occidental y el cual pues ha generado una serie de valores que, como decía la doctora Adriana, por ser tan, digamos, implícitos a la historia, sí, los consideramos como si fueran normales. Entonces creo que esto pues es un gran tema, un reto muy importante para todos nosotros si queremos realmente construir una sociedad democrática, porque la sociedad democrática tiene que fundamentarse en la igualdad del ser humano, sin que exista diferencia de género o de géneros. Pues sería de mi parte lo que diría el día de hoy, y muchas gracias, doctora Adriana, por estar con nosotros. Fue un placer escucharte. Muy, muy amable, muchas gracias, doctora Teresa Cortés. Doctora Adriana, ¿algún último comentario final que quiera? No, solamente agradecerles muchísimo la oportunidad de este diálogo y pues continuar
la felicitación para el aniversario de su facultad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes de terminar con esta actividad, les recuerdo que el día de mañana continuaremos en este tercer día de actividades a las 5 de la tarde con la conferencia del doctor Antonio García León y Griego, que es Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, quien nos va a impartir la conferencia, un episodio de la crisis de fines de la colonia, algunas reflexiones sobre la escritura de la historia. Entonces, bueno, los estaremos esperando el día de mañana a partir de las 5 de la tarde y bueno, no resta más que agradecerle por su presencia a esta tan interesante plática y agradecerle a la ponente también y que siempre es muy grato tenerla aquí en la Facultad de Historia, aunque sea de manera virtual en esta ocasión. Bueno, muy amable, que tengan todos muy Muchas buena tarde. gracias. Hasta luego. luego.